David había vivido toda su vida en ciudades grises y tumultuosas. Las luces de neón, el ruido constante del tráfico y la sensación de que la vida lo empujaba sin freno lo habían agotado. Por eso, cuando su madre le escribió aquella carta invitándolo a Painville, un pueblo apartado del mundo donde la Navidad se celebraba como en ningún otro sitio, aceptó casi sin pensarlo. Un cambio te hará bien, David, le había dicho ella por teléfono. Aquí todo es tranquilo, como siempre debió ser. La carretera hacia Painville era solitaria, cubierta de nieve y rodeada de bosques que parecían devorar la poca luz del sol que quedaba. Cuando finalmente vio las primeras casas de la villa, David sintió una mezcla de asombro y un leve escalofrío. El lugar era perfecto, demasiado perfecto. Las pequeñas casas de madera con techos inclinados estaban adornadas con coronas de pino y luces que parpadeaban suavemente. Las calles estrechas y cubiertas de nieve daban la sensación de estar dentro de una postal antigua. Sin embargo, había algo en la atmósfera que le resultaba difícil de describir, una presencia invisible, como si algo o alguien lo estuviera observando desde las sombras. «Bienvenido a casa, hijo», dijo su madre cuando lo recibió en la puerta de su cálida cabaña. La mujer lo abrazó con fuerza, pero su voz sonaba forzada, como si intentara ocultar algo. David pasó los primeros días explorando Painville. La gente era amable, aunque distante, y todos parecían conocerlo ya. Al entrar en la tienda del pueblo para comprar algunos dulces navideños, una anciana le sonrió desde el mostrador. «Es bueno que haya regresado», dijo ella, con una voz rasposa. David frunció el ceño. ¿Regresado? Yo nunca había estado aquí. La anciana solo lo miró fijamente y continuó colocando adornos en un árbol pequeño. David dejó pasar el comentario, aunque le resultó inquietante. La primera noche de Navidad en Painville fue hermosa. La nieve caía suavemente, las luces iluminaban las casas y los aldeanos cantaban villancicos en la plaza central. En el centro de todo, había un árbol enorme, decorado con adornos dorados y plateados. Pero lo que más llamó la atención de David fue lo que se encontraba a sus pies, una estatua antigua, de un hombre de piedra con el rostro erosionado por el tiempo. ¿Quién es?, preguntó David a un aldeano cercano. El hombre lo miró con una expresión de sorpresa contenida. Ese es el regalo. La piedra que protege nuestra Navidad. David notó algo más. Alrededor de la estatua había un círculo de piedras con símbolos antiguos tallados en ellas. Parecían runas, pero no de ninguna lengua que él conociera. A medida que avanzaba la noche, la celebración tomó un giro extraño. Los aldeanos comenzaron a retirarse temprano, algunos con expresiones de profunda solemnidad. Los niños ya no reían ni jugaban, y las calles quedaron desiertas antes de la medianoche. En la oscuridad de su habitación, David no pudo dormir. Desde la ventana vio algo moverse entre los árboles del bosque. Eran sombras, personas. Agudizó la vista y vio que llevaban faroles encendidos, caminando en fila hacia lo profundo del bosque. David no pudo resistir la curiosidad. Se colocó su abrigo y siguió a los aldeanos desde una distancia segura. El bosque era espeso y el silencio solo era interrumpido por el crujir de la nieve bajo sus pies. Finalmente, llegó a un claro. Allí vio lo impensable, un altar de piedra, antiguo y cubierto de marcas similares a las del círculo en el árbol. Alrededor del altar, los aldeanos estaban reunidos, cantando en un idioma que David no podía comprender. En el centro del altar, una joven estaba atada, sus ojos desorbitados por el terror. David sintió un nudo en el estómago. Un sacrificio humano. Un hombre mayor, vestido con una túnica oscura, alzó un cuchillo ceremonial. La joven gritó, pero su voz fue ahogada por los cánticos de los aldeanos. ¿Qué demonios está pasando aquí?, susurró David para sí mismo, aterrado. Lo que siempre ha pasado, respondió una voz a sus espaldas. David se giró bruscamente. Era su madre. ¿Tú, qué haces aquí? Este es nuestro legado, hijo. El precio que pagamos cada año para que el devora estrellas permanezca dormido. Y este año. Su voz se quebró. Este año te toca a ti. David retrocedió, horrorizado. ¿Qué estás diciendo? Pero no tuvo tiempo de procesarlo. Los aldeanos lo rodearon, y antes de que pudiera escapar, lo golpearon hasta dejarlo inconsciente. David despertó atado al altar. La joven de antes ya no estaba. La nieve alrededor del altar estaba manchada de rojo, y los aldeanos continuaban con sus cánticos. En el cielo, las estrellas comenzaban a apagarse una a una. Desde el horizonte, una sombra gigantesca comenzó a materializarse. El devora estrellas, una criatura de tamaño imposible, cuya forma distorsionaba la realidad misma. Era como si el espacio se deshiciera a su alrededor, y en su centro, luces parpadeaban como galaxias muriendo.
Por favor, madre, no hagas esto, suplicó David. Su madre se acercó, las lágrimas corriendo por su rostro. Lo siento, David. No hay otra forma. Si no te entregamos, la criatura devorará nuestro mundo. David miró a la criatura, sintiendo su mente tambalearse ante su presencia. Pero entonces vio algo, las runas en el altar. Eran un sello. Un sello que podía romperse. En un acto desesperado, David forcejeó contra sus ataduras, hasta que logró liberar una de sus manos. Antes de ser detenido, tocó las runas con la palma y las marcas antiguas comenzaron a arder con una luz intensa. Los aldeanos gritaron y retrocedieron, mientras la criatura en el horizonte rugía con un sonido que resonó en toda la villa, como un lamento de siglos. «Deténganlo», gritó el anciano de la túnica, pero era demasiado tarde. Las runas se agrietaron, el altar comenzó a fracturarse y el suelo bajo David tembló violentamente. El sello que mantenía al devora estrellas contenido estaba colapsando, pero no en la forma en que los aldeanos esperaban. El cielo se oscureció por completo, y una fuerza invisible elevó a David en el aire. La criatura avanzó hacia el claro, su presencia derritiendo la nieve y deformando los árboles cercanos. Desde el altar, una explosión de energía negra y dorada se expandió, y por un instante, David pudo ver lo que nadie debía ver, el corazón de El Devora Estrellas. Era un núcleo palpitante, una prisión de luz antigua que contenía almas atrapadas a lo largo de los milenios. En ese momento, David comprendió la verdad, El Devora Estrellas no era un dios. Era un parásito, y Paimbal no lo adoraba. Lo alimentaba. Con las últimas fuerzas que le quedaban, David gritó con toda su alma y hundió su puño contra el altar. El contacto rompió el sello por completo, liberando una onda expansiva que arrojó a los aldeanos al suelo y desintegró las piedras antiguas. La criatura rugió de nuevo, esta vez de dolor. Una grieta inmensa apareció en el cielo, como si la misma realidad estuviera siendo rasgada. El devora estrellas comenzó a colapsar, arrastrado hacia esa grieta junto con la oscuridad que lo rodeaba. Su forma gigantesca se desintegraba, llevándose consigo siglos de sufrimiento y poder. Los aldeanos lloraban y gritaban, algunos implorando al cielo mientras la luz de las estrellas comenzaba a regresar lentamente. David cayó al suelo, agotado, sintiendo como su cuerpo no podía moverse más. En sus oídos, el rugido del monstruo se desvaneció poco a poco. Despertó horas después, en completo silencio. La villa de Paimbal estaba cubierta de nieve, pero no era la nieve tranquila de antes. Era densa, opaca, como si el mundo estuviera atrapado en un crepúsculo interminable. David se puso de pie con dificultad y miró a su alrededor. Los aldeanos yacían congelados, convertidos en estatuas de hielo. Sus expresiones de horror estaban grabadas en sus rostros, como si hubieran sido castigados por la ruptura del pacto. Caminó hasta la plaza central, donde la estatua del regalo había sido reemplazada por algo nuevo, un pedestal vacío. Allí, donde alguna vez estuvo la reliquia, solo había un nombre grabado con letras desgastadas, David. El cielo permanecía oscuro, cubierto por un velo de nubes grises que nunca dejaban pasar la luz del sol. El tiempo en Paimbal se había detenido. El invierno era ahora eterno. David comprendió que había detenido el devora estrellas, pero en el proceso había condenado al pueblo a un destino peor, el olvido absoluto. Años más tarde, un grupo de rescatistas encontró Paimbal durante una tormenta invernal. El pueblo estaba intacto, como si nadie lo hubiera habitado en siglos. Las casas seguían decoradas, las luces parpadeaban, y en el árbol central, encontraron una figura de piedra. Era un hombre joven, congelado en posición de súplica. Nadie pudo explicar cómo había llegado allí, pero una leyenda comenzó a crecer entre los pocos que lo vieron, la estatua no estaba sola. Algunas noches, se podían escuchar susurros entre las ramas de los árboles, llamando a aquellos que se atrevieran a mirar. Paimbal fue abandonado, borrado de los mapas, y cubierto por la nieve eterna. David había salvado al mundo, pero la maldición del sacrificio continuaría, esperando al próximo visitante que se atreviera a desafiar al invierno y al regalo de Navidad. Y así llegamos al final del vídeo. Espero que hayan disfrutado de este viaje al misterio y el terror cósmico de Paimbal. No olviden dejar su like si les ha gustado, suscribirse para más historias que les pondrán los pelos de punta, y activar las notificaciones para que no se pierda ningún contenido nuevo. Les deseo una muy feliz Navidad, pero cuidado con lo que puedan encontrar bajo el árbol. Nos vemos en la próxima entrega.